Una pregunta que podemos hacernos es cómo serán los modos cuánticos de esta cadena. Recuerden que esta cadena que vimos resulta ser una superposición de osciladores armónicos con distintas frecuencias para los distintos valores de K. Es decir, que tenemos los modos normales de la cadena. Para cada oscilador armónico había un número entero y teníamos que la energía era n más un medio h partida por la frecuencia del oscilador, la frecuencia natural del oscilador. En el caso en el que hay modos normales, hay un número entero para cada modo normal y entonces la energía va a ser una suma sobre todos los modos normales del número entero que corresponde al modo normal más un medio h partida la frecuencia del modo normal. Cada modo normal es como si fuera un oscilador independiente de los demás. Entonces esta es la energía que va a tener nuestra cadena. Fíjense que el valor de P va entre P mínimo y P máximo, pero estos valores de P mínimo y P máximo dependen de si estamos en el caso de la cadena periódica o cerrada o en el caso de la cadena con los extremos fijos. En el caso de la cadena con los extremos libres no lo vamos a mirar porque nos dio una trivialidad, después lo resolvemos con otras condiciones. Entonces, fíjense, vamos a ver cómo eran los valores de P mínimo y P máximo. Venimos por aquí. Entonces, por ejemplo, esta es la cadena abierta con extremos fijos y tenemos que P va entre menos n y n. Y por otro lado, la frecuencia es P por pi sobre 2n. Hay un 2 en este denominador y no hay un 2 en este denominador. Si vamos a la cadena con extremos, la cadena cerrada, tenemos que P va entre menos n sobre 2 y n sobre 2 y la frecuencia es P pi sobre n. Es decir que, bueno, hay un valor absoluto que estoy omitiendo en estas cuentas, pero ya se acuerdan que hay un valor absoluto aquí. Fíjense que esto quiere decir que el 2 aparece en este denominador y no aparece en este denominador. O sea que hay un 2 que en un caso está aquí y en otro caso está aquí. Entonces, para escribir eso en una sola fórmula, vamos a poner un 2 entre paréntesis. Lo que voy a hacer es, voy a mirar la menor energía posible. Vamos a suponer que todos los n's son 0. Entonces estoy mirando la energía del estado fundamental del sistema. Quiero ver cómo es esa energía, cómo se comporta cuando crece el número de partículas. Entonces vamos a suponer que todos los n's están apagados. La molécula está vibrando lo menos posible. Estamos considerando la energía del estado fundamental. Y en ese caso, podemos escribir la energía del estado fundamental como la suma de un medio de h partido omega. Y el 1 medio de h partido omega lo puedo sacar, el 1 medio de h partido lo puedo sacar afuera de la suma, el omega no porque depende de p, que es el índice de suma. Y respecto del índice de suma, va entre menos n y n en un caso, y entre menos n sobre 2 y n sobre 2 en otro caso. Por eso puse el 2 entre paréntesis, para acordarnos que podemos ponerlo o no, y vamos a estar viendo las dos fórmulas. Una si ponemos el 2 y la otra si no ponemos el 2. Ahora vamos a poner la forma explícita de omega ahí. La forma explícita de omega es esta, donde cuando no ponemos el 2 acá, entonces no lo ponemos en este paréntesis de acá y nos queda en el denominador. Cuando ponemos el 2 acá, entonces también lo ponemos acá y se simplifica con el denominador y no nos queda dentro de la frecuencia. O sea que esta fórmula considera a la vez los dos casos. Entonces aquí tenemos la energía. Había un 2 multiplicando la frecuencia que me mató el 1 medio que me había quedado acá. Y había un omega 0 que, como es el mismo para todos los términos de la suma, lo pude sacar factor común afuera. Y entonces me quedó esta expresión para la energía del punto de mínima energía. Es decir, la energía del punto cero. La energía en la cual los osciladores están oscilando lo menos posible a nivel cuántico. La pregunta que nos hacemos es, ¿crece esto con el número de partículas? La energía mínima posible va a ser más grande cuanto más grande sea el número de partículas de la cadena. Vamos a ver si eso pasa. Vamos a suponer que n es un número grande. Tenemos 100 partículas, no sé, tenemos una cadena muy larga. Como n es un número grande, el argumento del seno es un número pequeño. Entonces vamos a poder desarrollar este argumento. Cuando el seno es un número pequeño, lo que sucede es que el seno de x es aproximadamente x cuando x es muy chiquito. Entonces voy a reemplazar lo que está dentro de la suma directamente sacando el seno. Me faltó, lo puse mal el 2, tiene que ir multiplicando, ahora lo voy a cambiar. Entonces lo que hice fue reemplazar el seno por su argumento. Entonces tengo la suma y acá tiene que haber un 2 en el numerador y el 2 del denominador va sin paréntesis, y lo mismo en la segunda igualdad. Hay un 2 aquí y el 2 del denominador va sin paréntesis, así. Entonces
lo que hice fue reemplazar el seno por directamente el valor de la variable, y en esta variable lo único que tiene que quedar dentro de la suma es p, así que todo lo demás lo saqué afuera de la suma para ordenar un poquito esto, y me quedó la suma con p corriendo entre estos valores del valor absoluto de p. Esto lo puedo reordenar tomando los p's positivos y los p's negativos por separado. Entonces lo voy a reordenar, tengo de nuevo corregir porque estaba mal puesto ese 2, así que aquí en lo que multiplica, aquí hay un 2 sobre 2. Así. Está bien. Y en el segundo término también, es decir que aquí hay un 2 sobre nada. Y sobre 2 debajo no está. Así. Entonces fíjense, lo que dije fue, voy a separar esta suma en los p's positivos y los p's negativos. Entonces los p's negativos son los que están entre menos n sobre 2 y 0, pero si pongo 0, como el argumento valdría 0, es lo mismo que no lo ponga ese término en la suma, así que lo voy a poner directamente entre menos n sobre 2 y menos 1. Y los p's positivos son los que están entre 1 y n sobre 2. Entonces, este término es distinto de este porque aquí el intervalo es abierto en este lado, mientras que aquí el intervalo es cerrado de este lado. Sin embargo, cuando n es lo bastante grande, que el intervalo sea abierto o cerrado, es un solo término en esta suma, que valdría si es cerrado n sobre 2 y si no n sobre 2 menos 1, lo que sea. Pero si el intervalo es abierto o es cerrado, es un solo término en esta suma. Y como son muchos términos, ese solo término lo puedo descartar. Prácticamente la suma va a valer lo mismo si lo considero o no lo considero. Entonces, como es un solo término, déjenme no ponerlo, olvidármelo. De todas maneras, la conclusión, no quiero una conclusión exacta, quiero saber nada más o menos cómo va esto con n. Así que no quiero una conclusión exacta. Así que voy a cerrar, en lugar de poner un intervalo abierto acá, voy a poner un intervalo cerrado. Y como estoy sumando el valor absoluto de p, es lo mismo si sumo entre menos n sobre 2 y menos 1, o si sumo entre 1 y n sobre 2. O sea que este término, cuando hago estas consideraciones, es igual a este otro término. Así que en realidad todo esto lo puedo reemplazar por 2 veces esto. Ese 2 me simplificó el 2 que estaba acá abajo y me quedó esta expresión. Y acá me quedó la suma para p igual a 1 hasta n sobre 2 de esta expresión. Entonces ahora puedo usar la fórmula que para variar también es de Euler, que dice que la suma desde p igual a 0 hasta p de un número p es, hasta p mayúscula, es p mayúscula por p mayúscula más 1 sobre 2. Esto es una fórmula que se puede probar, es una fórmula, pruébenla pongan p mayúscula igual a 4 y prueben que la suma de 1 más 2 más 3 más 4 les da 4 por 4 más 1 sobre 2, o sea, da 2 por 4, o sea, 8, que es correcto, porque 1 más 2 más 3 más 4 da 8. Y cuando p es lo bastante grande, tener p más 1 o tener p es lo mismo, así que p por p más 1 sobre 2 lo puedo reemplazar por p cuadrado sobre 2. Entonces ahora que tengo una suma hasta n, donde n es lo bastante grande, voy a escribirla directamente como el n cuadrado, lo que está acá, sobre 2. Ahora claro, la suma va a ser hasta n si el 2 no está, o sea, si el paréntesis elijo omitir este 2, y estoy en el caso de la cadena con los extremos fijos. En ese caso va a ser n cuadrado sobre 2 el resultado de esta suma. O bien, si elijo dejar ese denominador, entonces tengo que la suma va hasta n sobre 2, pero como es una suma sobre números enteros, va hasta la parte entera de n sobre 2, así que voy a tener que poner la parte entera de n sobre 2 al cuadrado. En todo caso, la expresión que obtengo es esta. Acá hay que tengo que cambiar de lugar el 2 que estaba en el denominador, que me lo había equivocado. Este va acá. Así. Entonces, bueno, aquí tienen la parte entera de n sobre 2 y acá está multiplicado por n sobre 2, así que tal vez esto corrija un 1, pero lo importante es que esto crece como n cuadrado. Así que para n lo bastante grande, la energía del estado fundamental, la energía de la mínima oscilación posible de los osciladores, puede ser muy grande. Por supuesto, esto en principio no importa porque es un término constante en la energía y a lo único que nos interesan son las transiciones, o sea, nos interesa saber cómo cambia la energía, ¿no? Cuando queremos medir fuerzas, lo que hacemos es ver el gradiente de la energía. Cuando queremos medir trabajo, lo que hacemos es ver el cambio en la energía.
Cuando queremos medir transiciones en el caso cuántico, lo que hacemos es poner diferentes n's y restarlos. O sea, estamos viendo los delta E. Siempre miramos delta de energía. Por lo tanto, un medio en los delta de energía nunca va a importar. Entonces, el hecho de que la energía del estado fundamental de esta molécula grande sea muy grande, no sé por qué me quedó un seno ahí, ese seno no va, esto va como n cuadrado. O sea, lo que hice fue reemplazar esto por n cuadrado. Así. No, ¿qué pasó acá? No, este n ni siquiera va, no sé, así. Así. Entonces lo que hice fue reemplazar esta suma por el término, el valor superior de la suma, que es p mayúscula, sobre 2, al cuadrado sobre 2. Entonces, les decía, como siempre consideramos solamente variaciones de la energía, el hecho de que la energía del estado fundamental, la energía de la mínima oscilación posible de los osciladores, sea muy grande, es algo que no parece ser relevante. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, es relevante en el caso en el que uno tenga en cuenta la gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad depende de la masa. Los objetos se atraen como el producto de sus masas dividido el cuadrado de sus distancias, dice la ley de Newton. Pero por otro lado, Einstein nos dice que la energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, o sea que la masa es igual a la energía sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Por lo tanto, si hay muchas partículas en nuestra cadena, su masa, la masa de la cadena es muy grande y la gravedad que produce, la atracción gravitatoria que produce sobre otras partículas también es muy grande. Eso se llama problema de la energía del punto cero y es uno de los problemas abiertos de física teórica. No sabemos cómo resolver esto porque si realmente existiera esta energía del punto cero, los objetos en el universo se atraerían entre sí con una fuerza enorme. El universo sería muy curvado, tendría una atracción gravitatoria muy grande. Sin embargo, esa atracción no existe, lo que debería decirnos que la energía del punto cero no existe, pero por otro lado tenemos otros experimentos, que se llaman experimentos de efecto Casimir, que prueban que la energía del punto cero sí existe. Entonces estamos en un problema. Tenemos una energía que vemos que sí existe y que sin embargo no tiene los efectos gravitatorios que esperamos que tenga. Eso es uno de los problemas abiertos de física. Por supuesto que no espero que se entienda de esta discusión, solamente comentarles que con estas cosas que estamos aprendiendo acá ya tenemos herramientas para entender uno de los problemas en el cual trabajan buena parte de los físicos teóricos.